Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos otra vez. Ahora hemos abierto la Escritura, oh Dios, y deseamos que tú nos hables, nos ayudes, podamos ser instruidos también en esta tarde. Y sobre todo aplicar lo que vamos a oír. Necesitamos ejercer discernimiento siempre, oh Dios, en diferentes áreas de nuestra vida. Sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros tenemos que estar atentos, resistirlo, velar también, y que el consejo de la Escritura nos resulte útil. Necesitamos que tu Espíritu lo aplique en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Algunos han llamado al apóstol Juan el enemigo inflexible de la herejía. Es una linda etiqueta, ¿no? Él en sus cartas se muestra muy celoso de la verdad, y en su evangelio también, y enérgicamente como que combate el error, ¿no? Ahora saben que el apóstol Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo de Esmirna. Este a la vez tuvo un discípulo llamado Ireneo de León. Estamos en el siglo II. Ireneo de León, cuenta que en cierta oportunidad Juan se encontró con un hombre llamado Cerinto, no Corinto, Cerinto, en los baños públicos de la ciudad de Éfeso. Y tuvieron un pequeño encontronazo en ese lugar, por así decirlo. Ahora, ¿quién era este hombre Cerinto? Bueno, era un hereje. Él negaba el nacimiento virginal de Cristo y negaba que Jesús fuera el Cristo toda su vida. Según este hombre, el Cristo vino sobre Jesús en su bautismo y le dejó justo cuando iba a morir. Era una tremenda herejía, ¿no? Bueno, en ese encuentro Cerinto preguntó a Juan si le reconocía. Y el apóstol Juan le respondió: te reconozco a la descendencia de Satanás. Tomá. Y se dice más. En ese momento Juan dijo a sus discípulos: vámonos, hermanos, y a toda prisa, no sea que los baños en donde está Cerinto, el enemigo de la verdad, caigan sobre su cabeza y nos aplasten. Bueno, hoy Juan sería etiquetado como un hombre carente de amor por el prójimo, ¿no? Pero todo lo contrario, justamente era una persona que amaba a los creyentes y por eso les advertía de personas como este hombre. Y por eso es que él en sus cartas escribe, como por ejemplo en la segunda carta: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Él sabía el daño severo que puede llegar a ocasionarle al creyente el hecho de enfrentarse con un falso maestro y recibir esa enseñanza. Por eso se portaba con estas personas, por eso esas reacciones, ¿no? Y por eso las advertencias que él continuamente está dando. Y en esta primera carta que nosotros estamos estudiando, ya nos hemos encontrado en varias veces, ¿no? En varias oportunidades con advertencias y señales de peligro. Así también en esta porción que nosotros acabamos de leer, él advierte: no crean a todo espíritu, y da un mandamiento, un imperativo: prueben a los espíritus, e indica la causa: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tremendo. Y esto es muy interesante porque él se lo está diciendo a creyentes que tienen el Espíritu Santo de Dios.
Es decir, han nacido de nuevo, aman a Dios, y acá nos muestra que ninguno de estos está exento de caer en el engaño, ¿no? Nadie. Aunque sea temporalmente, puede pasar. Por eso es necesario que velemos y que ejerzamos el discernimiento y, como decimos nosotros, no traguemos cualquier cosa. Y siempre está bueno preguntarse el porqué de las cosas. Pero lo que este hombre está diciendo acá no condice mucho con la Biblia. ¿Por qué dijo lo que dijo? O esta práctica que se está llevando a cabo, ¿de dónde procede? No lo veo en la Biblia, no lo veo en la historia de la iglesia. Y, bueno, son preguntas válidas que debemos hacernos. Y aquí Juan nos brinda, hermanos, ciertos elementos, principios, imperativos, que nos servirán a la hora de discernir la verdad del error. Yo reconozco que muchos años viví la vida cristiana engañado. Creía un montón de cosas que la Biblia no enseña y perseguía fantasías y, bueno, ustedes ya saben todas esas cosas. Si bien no incidían en mi salvación, porque esta es segura en Cristo una vez para siempre, pero me impedía disfrutar, por ejemplo, la vida cristiana. Encajaba también en el legalismo sin saberlo, pero lo más tremendo de todo es, no podía crecer en el conocimiento de Cristo y no podía glorificar a Dios como Él le mandaba también. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, como que queda desnutrido espiritualmente. Bueno, reconozco que no había sido alimentado con el alimento sólido de la palabra de Dios. Es decir, algo que también estaba fuera de mí, pero también era responsable por no discernir, ¿verdad? Si bien yo creía que eso era la verdad y no había otra cosa, también tenía cierto grado de responsabilidad, no es que era una víctima de los falsos maestros. Y hoy me doy cuenta que cuando uno cree cosas que la Biblia no enseña y no aprueba, después se ve reflejado en su modo de vivir, ¿sí? Siempre es así. Y en lo que persigue, en las decisiones que toma. Y Dios no es glorificado como debiera, porque Él es glorificado según la revelación que nosotros tenemos de Él, y esto en base a las Escrituras. Así podemos glorificar, la verdad. Y no siempre como que estamos andando en el error. Por eso digo que es muy importante, hermanos, que logremos y que ejerzamos el discernimiento espiritual para no caer en el engaño de los falsos maestros. O no solamente falsos maestros, sino el engaño puede venir en diferentes lugares a nuestras vidas. Tenemos que estar siempre atentos. Y creo que esta porción nos va a ayudar a nosotros. Por eso veamos la importancia de discernir la verdad del error. En primer lugar, el deber del cristiano de probar las enseñanzas. Verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez Juan se introduce llamando a estos hermanos amados, ¿no? Él es como un pastor, un padre que ama a los creyentes. Espiritualmente hablando, son sus hijos espirituales, ¿sí? Por eso él se dirige a ellos de esta manera y los advierte del engaño que siempre está a flor de piel en las iglesias. Siempre. Entonces les dice, no creáis a todo espíritu. Lo primero, ¿verdad que espíritu se utiliza en diferentes contextos? A veces es una referencia a los demonios. En el Evangelio de Lucas, sobre todo, se habla de espíritus inmundos, ¿verdad? Lucas 5, por ejemplo, que siempre estaban ahí como muy pendientes del ministerio del Señor Jesús y Él los reprendía. Y sí, bueno, ustedes ya saben todo lo que pasaba. Ahora, Lucas 6 era la cita, perdón. Pero en Hebreos 1:14 se habla de espíritus ministradores enviados para el servicio de los creyentes. Y se entiende que es una referencia a los ángeles, ¿verdad? Y es la misma palabra griega, neuma, tanto para hablar como espíritus inmundos o los ángeles, es la misma palabra. Sin embargo, en nuestro contexto, Juan está haciendo una referencia a personas, ¿sí? A los falsos maestros. No creáis a todo espíritu, es decir, no crean cualquier tipo de enseñanza. No se dejen engañar por cualquiera que dice ser un maestro. Esa es la idea, ¿no? Aunque obviamente detrás de toda falsa enseñanza están los demonios.
Algunos dicen, no, bueno, se equivocó un poco acá en la exégesis, empezó a enseñar mal. No es eso lo que veo en la Biblia. Cuando salen a decir cosas, barbaridades en cuanto a Cristo y la Biblia y tergiversarlas, porque los demonios están detrás de todas esas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado y estar atentos, ¿no? Pero en varias oportunidades encontramos nosotros en la Biblia este mandato de ejercer el discernimiento. Pensaba en esta semana en el profeta Jeremías. Él decía al pueblo: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Jeremías 29:8. Jesús también: mirad que nadie os engañe. Hablando de los últimos tiempos, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y bueno, y ustedes no tienen que creerle. Y entendemos entonces que a medida que se acerca la venida del Señor, esto va a ir creciendo también. Me refiero a la falsa enseñanza. Pablo también dijo a los Efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 5:6. Y a los Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 2:8. Y otros pasajes también a Timoteo: no te engaño, antes nos va a venir primero la apostasía, etc. Bueno. Y acá Juan dice a estos hermanos que tengan cuidado con creer, confiar, prestar atención a cualquier enseñanza, y por el contrario deben probar los espíritus si son de Dios. Esto es, examinar, someter a prueba con la expectación de aprobar, según una definición del diccionario. Ahora, la verdad que cuando uno se convierte al Señor en esa primera etapa de ser niño espiritual, y por lo general es muy crédulo, ¿no? Y está en esa etapa donde a veces la emoción se interpone a la razón y como que recibe todo, y todo lo que le dicen él va creyendo. Porque bueno, está como entusiasmado en ese primer amor, como se dice. Pero se espera que a medida que crezca él vaya ejerciendo el discernimiento espiritual y logre convertirse en un bereano. ¿Recuerdan a aquellos que con las escrituras trataban de cotejar lo que el apóstol Pablo les enseñaba para ver si esas cosas eran así? Pero cuando uno va comenzando, como que no tienen ese discernimiento espiritual que se requiere. Pero luego sí, debemos aplicarlo. Y la razón es que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la iglesia ya lo estaba experimentando en ese momento. Esa es una de las armas que, por decirlo de alguna manera, siempre le ha dado resultado a Satanás: el engaño. Ya en el huerto del Edén comenzó engañando a Eva. Fíjate que el árbol, Dios como que dijo algo que no es tan así. Bueno, la engatusó, como se dice, y procedió, y después ya sabemos toda la historia también. Esa es una de las herramientas eficaces que él tiene. Y él utiliza a hombres para lograr sus propósitos, así como el Espíritu Santo también lo hace, pero para propagar la verdad. Pero si los creyentes aplicaran esto de discernir los espíritus, estoy convencido que sería otra la condición de las iglesias contemporáneas hoy. Si pudieran pararse y decir: ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Es de Dios o no es? Y lo más triste es que el Señor ha dejado a su iglesia esta herramienta, esta capacidad de discernir a todos los creyentes, y algunos dándole dones. Pablo dice a los Corintios: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y esos demás puede ser una referencia a la congregación, que mientras está escuchando lo que el supuesto profeta dice, van juzgando las cosas. Tenemos esa capacidad de juzgar, discernir lo que está diciendo, si viene de Dios o no. Y también ha dado él el don de discernimiento a la iglesia. 1 Corintios 12. Y esto no es lo que muchos creen. No, yo tengo una capacidad extraordinaria para ver si alguien tiene un demonio. No está hablando de eso, de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es la habilidad para reconocer cuando una doctrina, enseñanza, es engañosa, errónea, por lo tanto, diabólica. Eso es discernir un espíritu. Entonces, tomando todas estas cosas, no tenemos excusa para permitir la infiltración del engaño. Pero es necesario probar los espíritus. O más que infiltración, bueno, eso a veces no se puede evitar, pero sí que se propague, ¿no?
porque Dios nos ha dado esa capacidad. Y hoy ustedes saben, es muy evidente que hay una carencia de predicaciones bíblicas en los púlpitos. La gente desea escuchar otras cosas, motivadores que te endulzan los oídos, diciéndote que vos sos un campeón y que lo mejor está por venir. Y algunos lo hacen utilizando la Biblia. Y la gente a veces se convence. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué se permite? Bueno, primero porque a la gente le gusta escuchar algo así. No todo se trata de ser engañado y, bueno, no me di cuenta, ¿no? Sino que muchos buscan este tipo de discursos. Y segundo, porque no ejercen el discernimiento. Y ahí cada uno es responsable. No todo lo que brilla es oro. Y no todo aquel que se para en un púlpito con una Biblia abierta necesariamente está hablando de parte de Dios. Por eso debemos discernir, hermano. Y también creo que esto de discernir nos va a ayudar a nosotros, no solo en el ámbito de oír o leer enseñanzas, si estás escuchando algo en YouTube, sino también otra área en la que también se puede camuflar el engaño, como por ejemplo nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Uno debiera preguntarse discerniendo, esta decisión que voy a tomar, que obviamente va a afectar mi vida espiritual, la vida de mi familia y la vida de la iglesia, ¿de dónde proviene? ¿De una convicción sólida, con base en la palabra de Dios, de la sabiduría que obtuve de ella, o de una emoción pasajera, un impulso, o de mi carnalidad? Seamos sabios, hermanos, a la hora de ejercer el discernimiento. Hoy sucede mucho en las congregaciones, bueno, me voy a la iglesia, pero esa decisión, ¿de dónde es? ¿Está discerniendo lo que está haciendo? ¿O está siendo impulsado por algo temporal? Y después termina en una tragedia espiritual. Pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a probar los espíritus, si son de Dios. Vivimos en una época de mucho engaño, filosofías, ideologías, sectas, doctrinas raras, y nosotros no somos los capos de la religión, ¿eh? No, a mí no me va a engañar nadie, pues soy tremendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estas advertencias. Utilicemos el polígrafo espiritual, el detector de mentiras, ¿no? Y de engaños, llamado discernimiento. Si se ha advertido a los primeros creyentes, y yo pienso que nosotros deberíamos estar más alertas aún, porque de alguna manera estamos más expuestos al engaño. Hay más medios por los cuales se puede camuflar el engaño. En aquel tiempo, bueno, tenías un falso maestro y a lo mejor eso era todo. Pero hoy tenés mucho más para ser engañado. Con esto de la internet, las redes sociales, YouTube y todas esas cosas, no necesitas que un predicador se pare en el púlpito y bueno, ahí comenzás a ejercer el discernimiento. No, ahí mismo lo tenés en tu pantalla. Y ahí podés ser influido, recibiendo información, que a veces uno no se da cuenta, pero va moldeando tu teología, tu cosmovisión, tu ética. Por ejemplo, muchos no se congregan porque creen que una predicación de YouTube suplanta el tiempo con la iglesia. Entonces, de alguna manera estás violando el propósito por el cual Dios diseñó la iglesia. ¿Y por dónde ha venido el engaño? Por estando sentado en el sofá escuchando algo. Y tal persona, más allá de su comodidad, puede estar siendo engañada con respecto al diseño de Dios, la iglesia. Y eso porque ha estado prestando atención a predicadores, leyendo literatura dudosa o haciendo caso a su propio corazón sin tomar los recaudos necesarios. Hermanos, muchos, no dice pocos ni unos cuantos, muchos falsos profetas han salido por el mundo y tenemos que estar alerta. Y no necesariamente tenés que pensar en la iglesia de los pares de sufrir, que trajeron el aceite de no sé dónde y el manto y todo el mundo sabe que es un engaño, sino que la mentira, la falsedad es sutil, viene en frasco pequeño, se puede infiltrar por donde uno menos los espera y hacer un daño tremendo después en nuestras vidas y la de los nuestros también. Probemos los espíritus si son de Dios. Como alguien dijo, a menudo somos demasiado crédulos y mostramos una ingenua disposición a aceptar mensajes y enseñanzas
que pretenden proceder del mundo del espíritu. La incredulidad puede ser una señal de madurez tanto como la creencia. Necesitamos mantener el equilibrio bíblico, evitando por un lado la superstición extrema que cree cualquier cosa y por el otro la suspicacia extrema que no cree nada. Fin de la cita. El cristiano tiene la obligación de probar los espíritus. Estemos atentos. En segundo lugar, un principio para reconocer si la enseñanza es verdadera o falsa. Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, el principio o prueba que se aplica en este contexto es cristológico, ¿no? ¿Qué piensa tal maestro de Cristo o qué enseña? Dice Juan que todo maestro que enseña que Jesús vino con un cuerpo de carne y hueso, ese es de Dios. Y el que enseña que no ha venido con un cuerpo de carne, no es Dios. ¿Cuál era el punto clave o la discusión en aquel contexto? La humanidad de Jesús. Ese era el punto. Estaban aquellos como Juan que afirmaban que el Verbo se hizo carne, siendo esa una de las paradojas más grandes que hay, ¿no? O la más grande de todas. Que una persona que siempre existió, que es Dios eterno, haya tomado una naturaleza humana y posea dos naturalezas, divina y humana. Lo que los teólogos han llamado la unión hipostática. Pero eso es lo que sucedió. Y después estaban aquellos como Cerinto, que mencioné acá al principio, que enseñaban cosas totalmente erróneas en cuanto a la naturaleza humana de Jesús. Y a lo mejor alguien puede decir, ¿verdad, hermanos? Pero esto es un punto menor de discusión. Tampoco es para escandalizarse. No creo que afecte a mi salvación el hecho de tener un concepto equivocado en cuanto a si Jesús era un hombre 100% o 50 divino y 50 humano, o como enseñaba el docetismo, que Cristo era un espíritu que solo tenía apariencia de ser un hombre verdadero. Pero acá está el punto, hermanos. No se trataba solamente de una competencia de afirmaciones en cuanto a la humanidad de Cristo. Hay muchas cosas vinculadas detrás de la encarnación de Jesús. Si uno niega la encarnación de Jesús, indirectamente está menospreciando un factor clave para la redención del hombre. Porque era necesario que el Redentor se hiciera como uno de nosotros. Si no, no podía salvarnos. Así como un hombre trajo pecado, sufrimiento al mundo, era necesario que alguien con la misma naturaleza lo removiera. Y la Escritura da testimonio de esto. Tengo 3 citas acá. La primera, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Añado Gálatas 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y un último versículo, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso era necesario que Jesús se hiciera 100% hombre, para poder derramar su sangre por nosotros. ¿Y no? Su preciosa sangre, mejor dicho, y así quitar nuestro pecado. Por eso negar la humanidad de Jesús no es algo menor. Tiene connotaciones soteriológicas, ¿no? Con respecto en cuanto a la salvación. No puede ser salvo si niega que Jesús vino en la carne, ¿verdad? Entonces, cuando el testigo de Jehová golpea tu puerta, no se encuentra alguien, qué lindo, un hermano con pequeñas diferencias doctrinales. No, detrás de esa puerta está el espíritu del anticristo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un problema con Jesús. Al igual que los mormones, al igual que los musulmanes, y también aquellos que dicen ser cristianos unicitarios, o popularmente conocidos como los solo Jesús, y aún los judíos,
que niegan al Mesías. Algunos lo ven a Jesús como un profeta, otros como un Dios, pero con minúscula, otros como un ángel, otros como la misma persona que el Padre. En los días de Juan negaban la humanidad de Jesús. Hoy niegan la divinidad o la rebajan y un montón de cosas más. El problema es el mismo y según el apóstol, aquel anticristo literal, físico, que un día se manifestará, ahora está operando por medio de hombres influenciados por su espíritu. Hay que tener cuidado entonces. Por supuesto que sí. La Biblia presenta a Jesús como el Salvador, 100% hombre, 100% Dios. El único ser que posee doble naturaleza. Él es el Rey de Reyes y Señores, señores, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino, la verdad de la vida. Ya conocemos Hechos 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cualquiera que quiera despojarlo de algunos de estos atributos, de sus características, no es de Dios, es un falso profeta en quien opera el espíritu del anticristo. Y en la Biblia nosotros vemos, hay un montón de pasajes que nos hablan directa o indirectamente de la humanidad del Señor Jesucristo. No entiendo cómo podía haber una persona que negara eso. Él fue engendrado del Espíritu Santo, pero su nacimiento fue como el de todos los hombres. Mateo 1. Vemos su humanidad en sus lágrimas derramadas por su amigo Lázaro, Juan 11. En su cansancio físico junto al pozo de Jacob, Juan 4. En su hambre, en su sed, Mateo 21. En su agonía en Getsemaní, Lucas 22. Y Filipenses 2 dice explícitamente que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él fue un verdadero hombre. Pero también vemos su lado divino en las Escrituras. Por ejemplo, vemos su omnisciencia, conociendo lo que hay en el corazón de los hombres, Juan 2:25. Perdonando pecados, cosa que solo Dios puede hacer, Lucas 5 y 7. Sus propios enemigos querían matarlo porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, Juan 19. Y él afirmó, esto es lo más tremendo, ser uno con el Padre. Por supuesto que tiene que ser divino para declarar algo así en Juan 10. Es decir, es innegable la doble naturaleza de Jesús. Por eso el énfasis de Juan aquí, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahora, tratando de aplicar esto a nosotros, ¿no? Primero entendemos que es una carta ocasional. Esto es algo que afectaba primeramente a los cristianos del primer siglo, ¿no? A los cuales Juan está escribiendo. Sin embargo, no nos sirve a nosotros para discernir si una enseñanza es verdadera o falsa. Ellos batallaban contra los gnósticos, el docetismo y otras herejías cristológicas que después surgieron. Y si bien nos afecta a nosotros, porque en el día de hoy todavía hay sectas que niegan o tienen por lo menos cosas raras con respecto al Señor Jesucristo, como los testigos de Jehová, ¿no? Que creen que Jesucristo es un Dios, pero no el Dios verdadero. Bueno, es algo extraño lo que creen, es una herejía. Pero siendo sincero, a lo mejor no es el gran engaño que enfrentamos nosotros hoy como iglesia. De todas maneras, noto que siempre o casi siempre el punto de discrepancia entre las religiones es lo que haces con Jesús. Y no hay muchas opciones. Solamente tenés dos lugares en los cuales podés colocar a Jesús. O Él es quien dijo ser, el verbo de Dios hecho carne, o es un mentiroso que vino a engañar a la gente. Y si Él es quien dijo ser, entonces debemos someternos a su señorío, reconocerlo como Señor y Salvador. Ahora, yo sé que algunos pueden llamarlo Señor. Pasás por la Iglesia Universal y hay un cartel enorme que dice Jesucristo es el Señor, ¿no? Pero no necesariamente significa que crean en Él como el Señor o que sea el Señor de ellos. La mera confesión no salva a nadie. Si no se someten a su señorío, ¿qué sentido tiene llamarlo Señor? Es más, probablemente haya personas aquí sentadas
que no tienen problemas en reconocer que Jesús vino en carne. Intelectualmente lo creen porque lo ven en las Escrituras, pero sí tienen problemas en reconocer el señorío del Señor Jesús sobre sus vidas. Y básicamente están en la misma. Su problema sigue siendo el mismo, ¿no? El concepto que tienen de Jesús. Yo recuerdo una entrevista, seguramente muchos de ustedes lo vieron, que le hicieron al pastor MacArthur en un programa, creo que es televisivo. Es un judío ortodoxo, es el conductor, llamado Benjamín Aaron Shapiro, más conocido como Ben Shapiro, ¿no? Y estaba muy interesante las cosas que llegaron a charlar. Pero en un momento, bueno, esta persona siempre suele entrevistar famosos, ¿no? Creo que hace poco, no sé si un par de días estuvo acá con el presidente Milei también, y bueno, pasan famosos por ese lugar. Pero en una oportunidad, ahí charlando, le preguntó al pastor MacArthur la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Bueno, el pastor respondió, moralmente no hay ninguna. En términos de Dios es el mismo, ¿no? Creemos en el mismo Dios. Pero lo que dice MacArthur, lo que distingue al cristianismo del judaísmo es qué hacemos con Jesucristo. Y luego termina desafiando a Ben, al que lo estaba entrevistando, diciéndole, o tú crees que Jesucristo es el Salvador o no lo crees. Y esa es la distinción. Y bueno, indirectamente lo invita al arrepentimiento también. Por eso digo, hermanos, importa mucho aquello que haces con Jesús. Bueno, de hecho, de esto depende la vida eterna, ¿no? ¿Qué es Jesús para ti? Si niegas la encarnación del Hijo, que fue parte del plan redentor, y es porque está mal. Y así también debemos rechazar cualquier enseñanza que niegue esto. Pero repito, no se trata solamente de creer en este hecho con la mente o aceptar una confesión de fe como la más bíblica. Yo creo que Él nació de la Virgen María, etc. No. Tenemos que aceptar a esa persona, su señorío, su deidad, humanidad, su sacrificio en la cruz, su resurrección, su segunda venida, creer en Él, depositando toda nuestra confianza y devoción. Y ahí está la diferencia con todas las sectas, ¿no? ¿Qué piensas sobre Jesús? Entonces, con esta prueba que Juan brinda a la iglesia, no solamente reconocemos a un falso profeta o una enseñanza engañosa, sino que también nos examinamos a nosotros mismos. A ver, ¿qué es lo que creemos de Jesús? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Él es nuestro Señor o no lo es? No hay más. Y si lo es, eres salvo, y si no lo es, estás perdido. Eso es todo. En tercer lugar, la seguridad que tenemos los creyentes ante los engañadores. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, nuestra responsabilidad es velar, ejercer el discernimiento ante los falsos profetas y sus mentiras. Y con lo que Juan ha estado diciendo, a lo mejor alguno podría acobardarse un poco, pero ¿qué pasa si viene y no ejerzo bien el discernimiento y al final me termina engañando y no sé, me termino perdiendo, lo que sea? ¿No? Si bien el engaño puede afectarnos temporalmente, ¿no? Como les contaba que me ha pasado a mí y a otros tantos también, que vivieron años engañados con un evangelio un tanto diluido, pero lo cierto es que no pueden alejarnos completamente del Señor. Vosotros sois de Dios, dice Juan acá, y los habéis vencido. Es decir, la victoria está asegurada y esta no radica en nuestras fuerzas o capacidad de discernimiento, sino en haber creído en aquel que derrotó al padre de mentira. Colosenses 2 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces no tenemos por qué temer al espíritu del anticristo, ¿no? Porque es mayor el que está en nosotros, es mayor el espíritu de Dios que el que está en el mundo con ellos. Y noten que no dice que los venceremos o que los estamos venciendo ahora, no, sino que ya lo hemos vencido. Es decir, esto es un hecho consumado, ya está, por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que esto nos llena de mucha seguridad y nos da confianza a nosotros, ¿no? Primeramente, saber que la Trinidad mora en nosotros.
¿qué nos puede dañar si Él está en nosotros? Como dice acá el apóstol Juan, vosotros sois de Dios. Eso nos tiene que dar mucha seguridad. Nada nos puede dañar sin el permiso de Dios. Y segundo, saber que por más que tengamos muchos enemigos espirituales que acechan nuestra vida, que acechan nuestras iglesias, ya han sido derrotados por el Señor. ¿Podrán perseguir a la iglesia? Sí. ¿Podrán dividirla? Bueno. ¿Podrán impedir temporalmente su avance? ¿Podrán tener aparentes victorias? Pero los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El espíritu del anticristo que está en el mundo es inferior al espíritu de nuestro Dios que está en nosotros. Y por eso es que nada nos puede separar de ese amor y del Señor Jesucristo. Podemos ser dañados, sí, pero no podemos ser derrotados. Y no porque somos unos cracks, ¿no? Sino por los méritos de Cristo. Solo por eso. Por eso estamos muy seguros. Ahora, noten el contraste que Juan marca entre los creyentes y los falsos maestros, verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Yo había hecho un contraste también en el 4, diciendo que nosotros somos de Dios, que el Espíritu es mayor, que el que está en nosotros, que el que está con ellos. Pero acá tenemos otro tipo de contraste. Los falsos profetas, de la denominación o religión que sean, pertenecen al sistema dominado por Satanás. Ahora, Jesús, ustedes recordarán el Evangelio de Juan, en varias oportunidades habló de Satanás como el príncipe de este mundo. Tiene cierto poder y potestad también. Y esto no es un asunto menor, hermanos. Porque estos hombres y mujeres están bajo el dominio del diablo. Y por lo tanto no debemos prestarle nuestros oídos, sino resistirlo. Pero noten el contraste. Nosotros somos de Dios. Ellos son del mundo. Nosotros somos más que vencedores. Ellos han sido derrotados por el Señor. Nosotros confesamos que Jesucristo ha venido en carne. Ellos hablan cosas del mundo, es decir, conforme a los rudimentos del mundo. A nosotros el mundo nos aborrece, a ellos el mundo los oye. Por eso Jesús dijo en Juan 15 que el mundo nos iba a aborrecer porque nosotros no somos del mundo. Si fuerais del mundo, dijo él, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿se dan cuenta por qué este aparente éxito de los falsos profetas de hoy en día? Todo este movimiento apostólico que llenan recintos de personas y personas. Porque aquel que es del mundo los oye. Es decir, los más, la muchedumbre, le presta atención porque está hablando cosas de los cuales ellos también pertenecen, del mundo. Pero aquel que es verdadero cristiano, que tiene el Espíritu de Dios, le rechinarán los oídos oyendo esas falsas enseñanzas. Él no las puede soportar. Él necesita palabras de vida eterna, alimento sólido, porque no es del mundo. El mismo Jesús advirtió en cierta oportunidad: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6. Nunca, hermanos, la alabanza del mundo es un buen síntoma para el creyente, ¿no? Y a esto añado las palabras de Pablo a los Gálatas: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Así que no nos dejemos engatusar por la mucha pompa y las multitudes, que siempre es un público reducido el que oye la verdad. Y es numeroso el público que va en pos de la mentira. Es así. Noten también el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquí el nosotros que utiliza Juan pareciera no ser muy claro, ¿no? No sabemos si es una referencia a él y los otros apóstoles, o ese nosotros implica la audiencia de Juan, los receptores de esta carta. A lo mejor por la referencia anterior, ellos refiriéndose a los falsos maestros, entonces el nosotros apunta a los apóstoles. Siendo así, podríamos leer de la siguiente manera: nosotros, los apóstoles del Señor Jesús, somos de Dios, y el que conoce a Dios, el verdadero cristiano nacido de nuevo, nos oye. El que no es de Dios, el que no ha nacido de nuevo, no nos oye.
sino que oye a los del mundo. Sería muy arrogante si Juan dijera, el que no me oye a mí, y bueno, es un mundano, ¿no? Pero no es lo que dice él. Él mete en la misma bolsa a los otros apóstoles. Está diciendo, hablando mejor dicho en plural, porque hay una concordancia entre su mensaje y el de los demás apóstoles. La autoridad que ellos tenían le había sido delegada por el Señor, por eso no piensen que Juan se la está creyendo aquí. Ahora, esto tiene aplicación para nosotros. El verdadero mensajero del Señor no vendrá nunca con nada nuevo. Como si se parara acá y le diga, hermanos, le traigo la última, ¿no? No es así. Sino un mensaje que armoniza con el de los apóstoles. Y la iglesia de Cristo recibirá esa palabra porque conoce la voz del buen pastor. Y hay más. El que es de Dios siempre es atraído por el mensaje que viene de Dios. ¿Me extiendo un poco más? Hay muchas personas sentadas en las iglesias que no son atraídas por la predicación de la palabra. A lo mejor les interesa otras cosas, la parte afectiva, social de la iglesia o algún beneficio que puedan recibir de los hermanos. Y esto porque no son de Dios o aún no han sido despertados a la vida espiritual, a la vida en Cristo. Pero el verdadero creyente se caracteriza por querer oír lo que de Dios viene, ¿no? Siempre es así. A lo mejor alguien puede decir, sí, es cierto, hubo un tiempo en el cual no me interesaba nada y después que el Señor me despertó, comencé a tener cierta atracción por el mensaje que viene de parte de Dios. Así que, hermanos, para concluir, vivimos cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y como he dicho, nosotros sabemos que esos días se iban a caracterizar porque el mundo se iba a plagar de falsos profetas, ¿no? Como lo vivimos nosotros hoy. Entonces, ejerzamos el discernimiento. En algunos casos tendremos que retener lo bueno y desechar lo malo. En otros, desechar todo, porque será evidente que son palabras engañosas. No edifican a nadie. Ahora, tampoco significa que tenemos que ir al otro extremo y cuestionar aún lo que es de Dios. Se puede caer en esa también. Se dan casos en los que buenos pastores son cuestionados por cosas insignificantes, cosas que no hacen al mensaje y que se podrían pasar por alto. Seamos sabios con lo que oímos. Somos responsables. También vivamos con confianza y seguridad, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Estemos alertas, ejerciendo el discernimiento, por supuesto, pero no tenemos por qué temer. Ya dijo el Señor que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, contra Él mismo, quien es quien gobierna la iglesia. Y por último, vale la pena una autoevaluación con respecto a nuestra cristología, ¿no? ¿Qué pensás de Cristo? Necesitas creer el mensaje correcto y completo. No seas engañado. ¿Cuál es ese mensaje con respecto a Cristo? Filipenses 2. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No fue un simple maestro. No fue un buen tipo haciendo caridad con la gente y sanando las enfermedades. Él siempre ha sido, es y será único, divino y humano, el todo codiciable, como lo han descrito algunos, y lo necesitas. Necesitas creer en su señorío, recibirle como tu Señor y Salvador. Y si lo haces, serás salvo hoy mismo. Y si no lo haces, y vas a ser condenado.
así como dice la Biblia, ¿no? Vamos a orar, hermano.